Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. La vida cristiana es un combate constante, donde somos atacados por el diablo al punto de vernos en muchas ocasiones al borde de ser destruidos por el enemigo. Pero al final, Dios termina dándonos la victoria. Como diría Calvino tras la explicación sobre las implicaciones que recibimos los creyentes ante Génesis 3:15, dice: y como la promesa de aplastar la cabeza de Satanás es común para Jesucristo y para todos los suyos, los creyentes no pueden ser ni vencidos ni oprimidos por Satanás. A menudo son asustados, pero no pierden el dominio propio hasta el punto de no recobrar aliento. Son abatidos por algunos golpes, pero se levantan. Son atribulados en gran manera, pero no hasta la muerte. En definitiva, trabajan toda su vida para llevarse la victoria. Y no habla en vano Pablo cuando deja una esperanza de perdón a los que caigan en las redes del diablo. Por eso el apóstol muestra que esa promesa en la vida presente solo tiene un inicio de cumplimiento, porque este es el tiempo de luchar, pero se verá cumplida cuando haya terminado el combate. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No dudemos, Dios nos da la victoria. Desde el principio del mundo, Satanás, el diablo, ha sido el enemigo con antifaz del pueblo de Dios. Es experto en disfraz. Lo vemos disfrazado en el Edén, lo vemos mintiendo y tentando a la mujer para que ella caiga en pecado. Lo identificamos en la Biblia como el ángel de luz. Lo vemos tentando a Jesús con la misma palabra de Dios. Su estrategia más fuerte para destruir y para atacar es el engaño, la mentira. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de mentira, es experto en la mentira. R.C. Sproul argumenta: la Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, se manifiesta amparado por lo bueno. Satanás no actúa bajo la apariencia de una persona caricaturesca y grotesca que viste un traje de franela roja, que tiene cuernos y un tridente, sino que es mucho más seductor y astuto, presentándose, como nos dice la Escritura, como un ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los elegidos de Dios. Así que necesitamos estar conscientes de los ardides de aquel que es el príncipe de las tinieblas y de la falsedad. Satanás es descrito como un acusador, un mentiroso y un tentador. Lo vemos mintiendo, distorsionando la verdad, involucrado en la tentación y acusando a los santos. Busca llevarnos a la desesperación. Su objetivo es nuestra desesperanza y destrucción. Y uno de sus principales métodos para alcanzar ese objetivo es la acusación. Pero, ¿qué esperamos de nuestro combate contra Satanás? ¿Cómo podemos derrotarlo? ¿Cómo podemos vencerle? ¿Cuál es la estrategia de lucha que debemos emplear para vencer
al enemigo de nuestra fe. El texto utiliza dos verbos importantes para con nuestra defensa. Los dos verbos son sed sobrios y velad. Sed sobrios. Eso es ser discreto, templado, juicioso. Especialmente es estar en un estado de alerta moral. La diferencia entre alguien ebrio y alguien sobrio es que la persona ebria pierde control y dominio propio de su persona. Una persona sobria está apercibida, está consciente de todo lo que hace, está controlada en sus impulsos. Los dos verbos tienen mucha relación porque es ser sobrios y velar. Velar es mantenerse despierto, en vigilancia. La idea es que tenemos un enemigo que es muy astuto. La posición que debemos tener frente a ese enemigo es una posición de vigilancia, una posición en la cual debemos estar despiertos de las artimañas que él está utilizando. ¿Qué pasa si un guardia que debe cuidar un lugar, un banco, un lugar, se queda dormido o se entretiene? Lo mínimo que puede pasar cuando entra el enemigo es robar lo que él está cuidando. De esa misma manera, los cristianos debemos estar apercibidos, velando frente al enemigo. La idea fundamental que el apóstol nos quiere transmitir para con nuestra posición ante los ataques de Satanás es de no ser ingenuos, de no perder de vista sus malas intenciones, de no descuidar nuestro dominio propio al tener una mente clara y libre de compromiso con las cosas inmorales. Como diría un anciano, controlando nuestra propia condición con una mente ágil sobre todo lo que nos intenta influenciar, tanto desde nuestra carne como desde el mundo exterior. Tenemos que estar apercibidos, amados hermanos, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien devorar. Nadie pasa por el medio de la sabana africana, donde hay manadas de leones, al menos sin una escopeta, al menos sin un fusil o en un carro cerrado. Sería una locura pasar por el medio de una manada de leones sin protección. Lo que nos quiere enseñar el texto y la figura que el apóstol nos está dando aquí sobre el enemigo es la de un león rugiente. Un león con hambre. Un león que está dispuesto a devorar a la presa que tenga a su alrededor. Si nosotros vemos esos documentales donde vemos los ataques de leones sobre diferentes manadas de animales, vemos que al animal que más rápido atacan estos leones es al más débil de la manada, al que está enfermo, al que está cojo, al que no puede correr, al más pequeño, al que está separado del grupo. Y así mismo es la figura que está usando el escritor en esta carta. Nosotros como creyentes sabemos que tenemos un enemigo que es poderoso, que está buscando la forma de devorar a los débiles, y la Biblia nos manda a estar apercibidos ante sus ataques. John Owen nos enseña la clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de persuadir de alguna forma a la persona a pecar. Tales tentaciones tienen como su meta principal persuadir a la persona a pecar en alguna o en todas las siguientes maneras. Primero, por el descuido de algún deber que Dios le fía encomendado. Segundo, por guardar malos pensamientos en su corazón y permitir que los pensamientos ya concebidos den a luz el pecado. Tercero, por permitir que Satanás le distraiga de alguna manera de su comunión con Dios. Y cuarto, por fallar en dar a Dios la obediencia constante, completa y universal a todos sus mandamientos, incluyendo la manera en la cual la obediencia es rendida. Por eso el texto nos confirma en una orden a la posición que debemos asumir ante el enemigo. El texto dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La firmeza del creyente ante los ataques de Satanás es alentada por Santiago cuando dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros.
Al estar vestidos con la armadura de Dios, podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos. Y aquí vemos ahora al apóstol Pedro en una unidad de pensamiento, despertando nuestro sentido del deber, al ordenarnos como un oficial de alto rango, a quienes somos soldados del evangelio, a posicionarnos firmes e inmóviles ante los ataques del enemigo. La realidad consiste en que no somos los únicos que enfrentamos los ataques de Satanás. Todos los verdaderos creyentes tendremos una lucha constante donde nos veremos expuestos a situaciones de engaño, sagacidad, manipulación, distorsión, furia de los enemigos de nuestra fe. No podemos evitar los ataques de Satanás, el mundo y la carne, pero sí podemos enfrentarnos a ellos a través de nuestra firmeza. Pero ¿cree usted que estamos desprovistos ante un poderoso enemigo? ¿Quién es el único gobernante soberano que existe, hermanos? ¿Qué resultados traerá Dios sobre nosotros después de nuestros combates contra Satanás? La Biblia continúa dándonos una esperanza. Y aquí viene la segunda orden, la segunda verdad que podemos aprender de este texto. Y es que debemos confiar en la obra de Dios. Dice el versículo 10 y el versículo 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Confiemos en la obra de Dios. Resistamos al diablo, pero confiemos en la obra de Dios. Es importante notar la palabra más aquí en este texto, con la que comienza este versículo 10, ya que está haciendo una función adversativa. Aquí hace la misma función que si fuera un pero. De hecho, es un pero lo que se escribe en el idioma original. Pero. Y esto nos da esperanza en el juego del lenguaje, donde ante las acechanzas del diablo, nuestro adversario, se sobrepone el cuidado de Dios en toda su gracia a quienes nos ha llamado en su gloria eterna en Jesucristo para vencer y derrotar todas estas artimañas del diablo. ¿Qué tan poderoso puede ser el diablo sobre nosotros si tenemos de nuestro lado al gran capitán, al Dios de gloria, al que tiene el imperio por los siglos de los siglos? Los hombres que no tienen a Dios, como dice la Escritura, son hijos de su padre el diablo. Están ciegos, son engañados, rinden culto a sus propósitos. Pero ¿quién es nuestro Dios? ¿Qué poder ejerce sobre los cristianos el Señor Todopoderoso? Es cierto que tenemos un enemigo poderoso, pero nadie supera el poder y el señorío de nuestro Dios. Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Cuando estemos frente a las acusaciones de Satanás, frente a los engaños de Satanás, frente a los ataques del enemigo, confiemos en la Escritura cuando dice que Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Como Dios es juez, es creador y poderoso para vencer a sus oponentes. Él es nuestro juez. ¿Quién nos acusará? Él es el creador. Él es el poderoso. En su gracia nos sostiene para llegar y lograr la victoria que solo Él nos puede dar. Hermanos, si estamos en pie, si podemos vencer, es por la gracia de Dios. Su gracia nos sostiene, su gracia nos salva, su gracia nos da vida, su gracia nos lleva hasta el final y nos preserva. Aún en medio de nuestras caídas nos hace levantarnos. En su llamado fuimos rescatados irrevocablemente a una vida de gloria. Este es el llamado irresistible de Dios. Fuimos llamados en su gracia para llegar. Fuimos llamados en su gracia para responder a Él de una manera voluntaria, pero una voluntad transformada, regenerada, transformada, hermanos.
Nuestra voluntad ha sido conquistada por el poder de la gracia. Y hoy estamos conscientes, alegres, gozosos. Hoy podemos vencer nuestras tentaciones. Hoy podemos vencer y derrotar al enemigo. Porque la gracia de Dios abundó en nosotros para responder a la verdad del Evangelio. Es su llamado, como mismo Dios llamó a Pablo y transformó su naturaleza. Y este hombre cae al piso y rinde su voluntad a Dios. De esa misma manera, hoy por el poder de la gracia estamos aquí. Podemos dejar el pecado, podemos avanzar, podemos rechazar las tentaciones y las mentiras de Satanás sobre nuestra vida. Es en su gloria eterna, su gloria eterna. En esa gloria tenemos seguridad, hermanos. Podemos abundar en esa gloria, porque esa gloria nos lleva hasta el final. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Aquí encontramos consuelo para nuestras aflicciones. Aquí encontramos el propósito de la carta, en darnos esperanza en Cristo en medio de los sufrimientos. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Si estamos en Cristo, el Dios juez, creador y poderoso nos defenderá, nos dejará libres ante las acusaciones del enemigo. Su gracia nos sostendrá. Hermanos, si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Pero es necesario que padezcamos por un corto tiempo, porque al salir de esto encontraremos el fruto de Dios en las aflicciones de sus hijos. No podemos pensar que esta vida va a ser una vida de ausencias de obstáculos. No, tendremos que enfrentar muchos padecimientos por la fe. De hecho, los enfrentamos todos los días. Eso es algo que no podemos evitar. Lo que sí podemos garantizar en nuestra vida es que después de estos sufrimientos, nuestra vida no será igual. Esa es la esperanza que tenemos, de que el Señor nos perfecciona en medio de nuestro sufrimiento. El texto da cuatro acciones que hace Dios en la vida del creyente después que pasa su sufrimiento. Él nos perfecciona. Eso es arreglar, remendar lo que está roto, pero de tal manera que cuando se arregla queda íntegro nuevamente. ¿Usted ha visto un luthier, una persona que arregla instrumentos musicales? Yo recuerdo que en una ocasión en la tienda me regalan un bajo eléctrico que usé por mucho tiempo. Pero ese bajo vino con un defecto. Cada vez que tocaba en un traste específico, una nota me trasteaba. No me dejaba afinar bien esa nota. Cada vez que tocaba ahí, quedaba como que me estaba equivocando. Sin embargo, era un defecto físico que tenía ese instrumento. Hasta que un amigo me dijo, vamos a llevarle el bajo a un luthier y veremos si se arregla o no. Inmediatamente le llevamos el bajo a una persona y esta persona arregló el bajo de tal manera que quedó mejor que como vino de fábrica. Cuando el Señor interactúa en nuestra vida después de las pruebas, nos perfecciona, nos arregla, remienda nuestras heridas y hace de ellas fortalezas para ayudar a otros, para ayudarnos a nosotros mismos, para que cuando pase el tiempo nosotros podamos estar perfeccionados. Pero también hay otras tres cualidades que siguen a este verbo. Y lo interesante que da el idioma original, que no refleja el español, es que son tres verbos en futuro indicativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la firmeza, la fortaleza y el establecimiento son promesas que Dios nos está dando y que no van a ser borradas, que no hay mentira alguna en estas promesas de Dios para nuestra vida. Después que seamos probados, después que hayamos sufrido como todos los creyentes, tendremos de seguro firmeza, de seguro fortaleza y de seguro establecimiento. Firmeza. ¿Sabe que la palabra firmeza aquí es la misma palabra que usa Lucas en el diálogo de Jesús con Pedro? Cuando Jesús le dice, Simón, Simón, cuidado, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte completamente. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Aquí Pedro está repitiendo, reproduciendo las palabras de Jesucristo.
La firmeza que recibió Pedro después de la oración de Jesús es la misma firmeza que estamos recibiendo nosotros y que recibiremos de una manera segura después que hayamos sido probados. Fortaleza, los haré firmes, los estableceré. Cuando hay un cimiento bien puesto, se puede construir un edificio de las plantas que sean necesarias, pero un edificio sin un buen cimiento se destruye cuando viene el primer temporal. Es necesario que seamos probados, es necesario que pasemos aflicciones, pero confiemos en la obra de Dios, porque ante el enemigo Dios vence. ¿Qué se escapará de las manos de Dios? ¿Qué se escapará del poder de Dios? Él dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién puede opacar la gloria del vencedor Dios? ¿Quién puede conquistar el reino del más alto gobernador de todos, que es nuestro Señor? ¿Quién puede frustrar los planes del Dios todopoderoso y soberano? El mundo está revuelto. El enemigo se ha levantado con mucha fuerza a través de ideologías y a través de manipulaciones. Pero nada ni nadie puede frustrar ni conquistar los planes del Dios de gloria, el que tiene el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las implicaciones que encontramos en este Dios de gloria y que tiene el imperio son importantes para nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra salvación. Él es el Dios de gloria. Él es el que tiene el imperio. Nadie puede conquistar nuestra vida cuando ya ha sido conquistada por el Dios de gloria. Tenemos confianza desde el comienzo de nuestra salvación hasta el final de nuestra salvación. Y puede venir el enemigo. Puede venir el enemigo a tentarnos, a acusarnos cuando caemos. De hecho, muchas veces caemos más ante las acusaciones del enemigo cuando pecamos que ante las mismas tentaciones cuando caemos. Es triste. A veces el enemigo nos acusa y nos sentimos tan débiles. Hermanos, levántese, confíe en la gracia del Señor, confíe en la obra de la cruz, confíe en el amor de Dios que es incondicional, porque Él te amó desde la eternidad, aún sabiendo de que ibas a fallar. Hoy mismo, levántate, confía en la obra de la cruz. Él es el Dios de gloria. Él tiene el imperio ante nuestras aflicciones y pueden llevarnos a la prisión, pueden llevarnos al castigo, pueden torturarnos mentalmente, puede el mundo virarse en nuestra contra, pero Él es el Dios que tiene el imperio. Me imagino a Pedro diciendo esto en un momento de prisión, en un momento donde estaba casi expuesto a ser martirizado, donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde pasaron casi 300 años después de persecuciones sobre la iglesia. Y Pedro diciendo, Él tiene el imperio por los siglos de los siglos. Y nuestra generación puede quedar en quiebra. Y la próxima generación puede quedar en quiebra. Y la próxima generación puede quedar en quiebra. Pero al final, Dios tiene el imperio por los siglos de los siglos. Aún podemos morir nosotros sin ver esa victoria futura de Dios. Pero confiemos en la palabra del Señor. Su palabra no cambia, su palabra no miente, su palabra es real, aunque no veamos esos efectos visibles en nuestra generación. Confiemos solamente en ella. Confiemos solamente en ella. Con el amén aquí, Pedro da por concluida su parte formal de la carta, pero aún queda un saludo final y una bendición. Y esto es importante porque esto enmarca el calor del amor de la iglesia que se apoya en medio del sufrimiento como favorecida de la gloria y del imperio de Dios. El texto termina con un saludo y una bendición final. Termina el versículo 12 al 14 donde dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta es la postdata de la carta.
Y no podemos descuidarla. Es como a veces nos escriben una carta y después dicen, mira, hay un detallito que me falta recordarte. Es algo así. Aquí estamos viendo el propósito de la carta y cómo menciona el nombre del asistente, aquel escribano, el que está acompañándole. Aquí vemos el apoyo de los hermanos, cómo se transmite ese amor entre hermanos que están a distancia, y vemos también esa bendición final. Por medio del fiel Silvano, que muchos argumentan que sea el Silas, el compañero de Pablo en los viajes misioneros, Pedro expresa que el propósito de la carta es animarnos. Pues ese es el propósito de la carta. Animarnos, testificarnos de que no estamos en un engaño, de que no estamos en el error, de que no estamos en lo falso, de que estamos en la gracia verdadera de Dios. ¿Qué mejor que saber todas las implicaciones de esta carta para los que estamos en Cristo? ¿Alguien necesita un mayor consuelo que este? Estamos en Cristo. Tenemos el total compromiso de Dios hacia nosotros. Somos beneficiarios del amor eterno de Dios. Podemos vivir porque Él lo decide. Podemos amarle porque Él lo establece. Podemos confiar porque Él nos regaló su amor incondicional en Cristo y nos cimentó en su voluntad. ¿A qué le tememos, hermanos? ¿En qué otra cosa podríamos confiar? ¿Sabes lo que implica que estemos cimentados en la gracia de Dios? Qué bueno es poder descansar en las obras de Dios y no en nuestras obras. El texto nombra un grupo de saludos de la iglesia, de los hermanos. Qué bueno es poder experimentar que otros hermanos nos apoyan. Somos parte de la iglesia elegida y necesitamos el calor del amor que brota de nuestros corazones regenerados. Por eso se hace necesario estos saludos finales, donde los hermanos que eran perseguidos se confirmaban el amor en Cristo los unos a los otros. Qué bueno para aquellos que estamos distantes por la geografía o por otras situaciones, saber que otros que están orando, que están pensando en nosotros, que están dedicando parte de su tiempo y sus preocupaciones en nosotros. El amor de la iglesia debe ser evidente en nuestro peregrinaje, porque somos un cuerpo, hermanos. Un cuerpo que manifiesta de forma visible la nueva naturaleza, la verdad única de la Escritura. Debemos descansar en que somos una iglesia que nos necesitamos los unos a los otros. Y esta carta está expresando el amor de Dios hacia nosotros, pero también el amor que le debemos a nuestros hermanos. Y termina con la bendición final. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Shalom e Irene. Palabras de bendición sobre el pueblo de Dios. ¿Qué mayor bendición puede experimentar quien experimenta su paz con Dios y la paz de Dios en Jesucristo? ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Realmente puedes decir que eres libre? ¿Que la paz que Dios da está en tu corazón? ¿Que eres amigo de Dios? Estas palabras se hacen evidentes en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que han conocido al Cristo incomparable, en aquellos que tienen una expresión de amor y una experiencia de amor con Dios a través de Jesucristo. Solamente en Jesucristo, solamente en aquel que murió en la cruz y resucitó con poder, ascendió a los cielos y está reinando con poder, y un día vendrá por los suyos. ¿Tienes paz en tu alma? ¿Tienes seguridad en tu alma? ¿Estás cimentado en el amor y en el poder de Dios? Pues si lo estás haciendo, no dudes. Dios nos da la victoria